Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy es lunes, pero yo voy lunes, como no he hecho las reflexiones ni sábado ni domingo. Cuando yo voy a misa los domingos, que es obligatorio ir a misa, pues me gozo el evangelio del domingo porque es muy especial. Son evangelios especiales a comparación de los de la semana, porque ese marca un derrotero de lo que va a pasar esta semana. Por eso el de hoy domingo, el de hoy lunes, no puedo dejarlo pasar para este domingo. O sea, presentar el del domingo hoy lunes. Ustedes me entienden. Hoy voy a reflexionar sobre algo muy interesante que se presentó ayer y es la Santísima Trinidad, el dogma de la Santísima Trinidad. Es un dogma, pero no significa con ello de que sea algo inventado por la Iglesia Católica, sino que es algo que está escrito en la Biblia como un gran misterio. ¿Cómo puede ser posible que tres personas, un solo Dios? Entonces, es todo un misterio. Sin embargo, hoy somos capaces de dilucidarlo fácilmente. Tres personas en una sola divinidad. En una sola divinidad, Dios. Y lo podemos definir rápidamente de esa manera. Lo que yo hago aquí es apologética, escudriñar las Escrituras y descubrir cosas que hay al interior de las Escrituras que desafortunadamente los malos católicos durante todo este lapsus de tiempo de la vida no lo hemos podido entender. Sin embargo, vino un padre que se llama el padre Luis Toro, digo yo que es un enviado de Dios, porque durante 500 años ha existido la apostasía. Y es que Martín Lutero en el año 1520-1517 se creó una nueva doctrina, una nueva iglesia, la iglesia de los protestantes. Y a partir de ahí multiplicó iglesias por todo el mundo. Y cada iglesia tiene una doctrina diferente. Cuando la única doctrina que fundó Cristo fue hace 2000 años. Y se la entregó a Pedro en Mateo 16-18. Ahí lo pueden encontrar. Como le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es a partir de ahí que nace la única iglesia de Cristo, la única. Y hoy hay más de 70.000 iglesias por el mundo y todavía siguen inventando más, porque todo pastor que llega y se aprende medio la Biblia ya se cree con derecho de predicar la palabra de Dios y montarse una iglesia, porque eso genera un recurso bueno que es el diezmo. Y lo que no saben estos pastores, o a lo mejor sí lo saben pero se hacen los locos, es que no hay un solo protestante, uno solo, que alejado de la iglesia de Cristo que él fundó sea salvo, ni uno. Y eso lo podemos ver en Mateo 7, 21-23, porque Jesucristo les dice al final a todos esos protestantes, les dice: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Y entonces es ahí donde viene la ruina de todas esas personas. Han creado un emporio en este mundo de dineros, pero ¿de qué se ganan vivir bien en este mundo si al final de los tiempos pierden su alma para la eternidad? Y fuera de eso, han creado una doctrina que ha arrastrado a malos católicos a esas doctrinas, encadenándolos también a la perdición. Luego ellos van a correr también con esas culpas de todas esas personitas que se arrastraron de la Iglesia Católica hacia ese lado. Si están condenados de por sí, yo no soy digno de decir que están condenados, porque Dios es el único que tiene esa facultad. De por sí, los que se han salido de la Iglesia de Cristo para ir a pertenecer a otra doctrina, dígame lo que le va a pasar a los pastores. Por eso hoy voy a predicar la palabra de Dios de una manera terrible. Voy a decir que hay dos formas de ver las Escrituras: de una forma bonita, espiritual y llena de sabiduría, de entendimiento y de salvación, pero la otra forma es la forma terrible. ¿Por qué terrible? Porque esa forma terrible va para los protestantes, por ejemplo, que aunque leyendo las Escrituras prefieren no hacerle caso. Eso es terrible. Porque aunque conociendo que las Escrituras dicen cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá, ellos no les importa.
Eso es terrible. Porque aunque aleluyen, alaben, glorifiquen a Dios y se inventen a un Jesucristo majestuoso y que murió en la cruz y todas esas cosas, pero no le obedecen, eso es terrible. Porque Jesucristo les manda a decir también: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue. La palabra que yo he hablado, y es eso lo que está en la Escritura. Si usted al leer las Escrituras las tergiversa y conduce a otros al mal camino, se condena a usted y se condenan todos los que lo siguieron a usted. Eso es terrible. Pero si por el contrario usted es una persona que leyendo las Escrituras se da cuenta que en las Escrituras hay salvación, hay vida y hay vida eterna, y se guía por la única iglesia que Cristo fundó, entonces es una palabra mágica, espiritual, salvadora para usted, llena de vida eterna. Espero que entiendan eso, muchachos, que lo estoy diciendo, porque lo estoy diciendo con todo el corazón del mundo. Vamos a leer entonces las lecturas del día de hoy. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí ya acabo de dar un signo de la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí ya hemos hablado de la Trinidad, que es el tema de hoy. Entonces, por ese lado ya nos estamos dando cuenta que hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera lectura, Deuteronomio 4, 32, 34, 39 y 40. El Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y acá abajo en la tierra. No hay otro. Moisés habló al pueblo diciendo: pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Dios creó al mundo sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las obras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Empezamos primero con ese interrogante de Moisés. ¿Ha habido un Dios tan grande y tan poderoso como el Dios que tenemos nosotros? ¿Ha venido un Dios que se ha mostrado ante ustedes de palabra y que casi que lo hemos visto? ¿Ha habido un Dios que ha tenido y siente tanta misericordia por su pueblo? ¿Ha habido un Dios que se escogió a este pueblo como heredad suya? No, no ha habido. Por lo tanto, existe un único Dios. Único Dios es lo que hoy nos está diciendo las Escrituras. Existe un único Dios. Dios que tiene que ser adorado. Y ese Dios, dice, te dará la salvación. ¿Qué tienes que hacer? Acepta, acata a Dios como tu único Dios. Obedécelo con sus mandatos, con sus mandamientos, y así obtendrás la vida eterna. Eso es así de sencillo. Eso fue lo que les dije al principio. De nada nos sirve aleluyar, alabar, glorificar a Dios por fuera de la iglesia de Cristo. ¿De qué se ganan decir aquí en esta iglesia se siente bonito, se pone música bonita, se siente uno que se eleva y todas esas cosas? Pero si no le obedece a Dios, ¿eso de qué sirve?
Mateo 7, 21, 23 los va a condenar. Les va a decir: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. ¿Y por qué les dice malditos? ¿Por qué les dice hacedores de la maldad? Si predican, aleluyan, glorifican, profetizan, arrojan demonios y todo esto. Porque no le obedecieron sus mandatos y preceptos que están escritos aquí en la palabra de Dios. No le obedecieron. Y se lo voy a repetir para que no piensen que es palabra mía, porque así está escrito. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, no hay otro. Por lo tanto, guarda los preceptos y mandamientos que te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te dará para siempre. Hay una fórmula, muchachos. Esto que yo estoy diciendo va para ustedes y va para mí, para que no piensen mal. No juzguen a César Arturo Arias como un pecador, pues lo soy. Porque eso que yo estoy diciendo acá es para mi vida y es para tu vida. Y aquí dice que si queremos encontrar la salvación, ¿qué debemos hacer? Debemos guardar los preceptos y mandamientos que Dios nos prescribe para que seamos felices nosotros y nuestras descendencias, nuestros hijos, nietos, tataranietos. Debemos guardar esos mandamientos. Oiga, los del tiempo antiguo lo guardaban. No existía Martín Lutero. Y todo el mundo se guiaba por la Iglesia Católica. Hay un cuestionamiento tonto que hacen los protestantes, y es un cuestionamiento muy tonto. Dicen: César, es que usted no se acuerda de la Inquisición. En la Inquisición, ¿cuántos hombres quemaron en la hoguera? ¿A cuántos hombres torturaron? ¿A cuántos hombres los hicieron confesar cosas que ellos nunca habían dicho? ¿A cuántos de ellos los condenaron por brujos? Y esa es la Iglesia Católica. Por Dios, qué estupidez. ¿Cuántos hombres se equivocan dentro de una iglesia? Ustedes, les hago la pregunta, ¿creen que esos hombres que actuaron mal en la vida, en el nombre de Cristo, se van a salvar? Así hayan pertenecido a la Iglesia Católica. ¿De qué le sirve a un sacerdote subirse al altar y invocar el Espíritu Santo para que ese pan y ese vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, esté ungido y revestido de Cristo en ese momento, cuando se baja de allí y luego ve a un niño, a muy amiguito de él, y lo viola? ¿Se va a condenar la Iglesia Católica? Oigan a estos. Se va a condenar a ese sacerdote por estúpido, que no reconoce que estaba revestido de Cristo y que debe obedecer a Cristo. Y habiéndose bajado del púlpito para ir a violar a un niño, ya se condenó por tonto. ¿Quién se condenó? ¿La Iglesia Católica? No, el tonto sacerdote, que no supo valorar la riqueza que Dios, el tesoro que Dios les había dado. Y por eso está escrito: al que mucho se le dará, mucho se le juzgará. A ese tonto sacerdote que fue capaz de violar a un niño o una niña o cometer cosas indebidas, va a ser juzgado severamente, porque al que poco se le da, poco se le juzgará, pero al que mucho se le da, mucho se le juzgará. Entonces ese pobre tonto sacerdote va a ser juzgado. Es así de sencillo. En la Inquisición, muchos hombres, en cruzadas, muchos hombres se condenaron solitos, actuaban en el nombre de Dios, glorificaban a Dios, creían que Dios les iba a salvar y hacían ignominias contra los seres humanos. ¿Se van a salvar? Oigan a estos. No, a menos que en el último minuto de sus vidas se hayan arrepentido de sus pecados y hayan pedido un confesor y se hayan confesado de su maldad, porque esa es la misericordia de Dios.
Sigamos avanzando. Ojalá ustedes hayan escuchado y hayan entendido que solamente quien guarda sus mandamientos y preceptos y los obedece, habrá justificación, éxito y gloria para él y para toda su descendencia. Pero ¿qué debemos hacer? Obedecer. Obedecer. ¿De qué se le sirve a usted alabar, aleluyar y glorificar y decir que yo no voy donde un sacerdote a confesarme, sabiendo que él es un hombre común y corriente y pecador? ¿De qué le sirve eso? Si lo está negando, y Jesucristo en Juan 20, 21, 23 ordena que debemos ir a confesarnos. Y usted dice que no, ya usted es un hombre condenado o una mujer condenada por su mediocridad, por creer que eso no es sino alabar a Dios, y yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, yo ya soy salvo. Y si no le obedece sus mandatos y preceptos, ya de nada le sirve. Vamos a seguir leyendo el Salmo. El Salmo dice, Salmo 32, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar su vida de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Brevemente, el hombre que obedece a Dios es un católico. ¿Todos los católicos? No. Un buen católico es un católico que tiene temor de Dios y tiene sabiduría de Dios para obedecer sus mandatos. ¿Quiénes son ellos? Son la mayoría que van y hacen la cola o la fila para recibir la Eucaristía. Ellos son personitas temerosas de Dios, que saben que en la Eucaristía encuentran lo que Juan 6:53 dice: quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Y estos hombres son temerosos de Dios, honran a Dios, obedecen a Dios, sus mandatos, sus mandamientos. Todos los católicos, oigan a estos, no, los buenos católicos. Comience a hacer una separación. Yo soy católico, él es católico y va y se emborracha. El de otro es católico y va y viola a un niño. El otro es católico y estafa con la tienda. Él es católico y hace negocios turbios. Él es católico y roba en el erario público. Son católicos, dicen llamarse católicos, pero ¿se van a salvar? Oigan a estos, ninguno de ellos, a menos que se arrepientan de sus pecados. Y aquí este salmo está hablando es de los buenos católicos. Por eso dice así: nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Está hablando de los buenos católicos, de esos que esperan en el Señor, aguardan en el Señor, se han confesado con un sacerdote, mantienen con la Eucaristía encima y esperan en el Señor la salvación. Vamos a leer la segunda lectura, Romanos 8, 14, 17. Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos. A ver,
testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Somos herederos y coherederos en Cristo de la palabra de Dios. Pero ¿quiénes? Vuelve el perro arrepentido. Pero ¿quiénes? Todo el que diga Señor, Señor es mi Señor. No. Todo el que diga yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, ya es salvo. No. Es solamente los que le obedecen al Señor. Son ellos. Son los coherederos. Los que viven en el temor de Dios y obedecen sus mandatos, preceptos, normas y decretos. Todos sus mandamientos le obedecen. Si el Señor ordena que hay que ir a la Eucaristía, hay que ir a la Eucaristía. Si el Señor ordena que hay que confesarse con un sacerdote para poder estar en estado de gracia con Cristo y Cristo le perdona sus pecados, hay que ir donde el sacerdote. Y esos son los que aquí está hablando Pablo, son los que van a ser coherederos con Cristo en la cruz. Son ellos. No crean que porque está escrito acá, entonces yo interpreto la palabra como a mí me dé la gana y entonces ve, aquí dice que yo soy salvo. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues recibiste un espíritu de esclavos, pues no recibiste un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibiste un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Oiga, tengan mucho cuidado de los espíritus. No todo espíritu es de Dios. Y por eso es un error de los hermanos separados, que dicen, a mí me habló el espíritu. Voy a nombrar a la pobre señora Villar. Se me olvidó. La señora Piraquive. La señora Piraquive, uno ve un video de ella y ella dice que ella tuvo una revelación y que ella, el Espíritu de Dios le habló y le dijo, monta una iglesia porque necesito que tú salves a las personas. Y ahí mismo ella siente que fue el Espíritu de Dios el que le habló y ahí mismo fue y fundó una iglesia y un montón de personas comenzaron a seguirla, que porque ella es una revelación de Dios y que Dios le dio ese tal. Oigan a estos, Dios no dejó a nadie más que a sus discípulos y a su iglesia para la salvación del mundo, y eso es para siempre. Dios no mandó ni va a mandar nuevos profetas. Ya lo escrito está, y lo dicho está. Ya el que se quiera salvar, que camine en la iglesia católica y siga por el camino de Dios, que es la iglesia de Cristo, y se encontrará la salvación. Pero que vino un espíritu y lo engañó y le hizo creer que era el Espíritu de Dios. Oigan a estos. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Y esta señora Piraquive, engañadora, la ha engañado un espíritu maligno y ella cree que era el Espíritu de Dios. Y entonces ahorita está sacando a un montón de personas que eran de la iglesia católica, malos católicos, se salieron por seguir a esta señora y su doctrina, profetizando, y es que le hablan a uno al oído y le dicen cosas que al otro día se cumplen. Oigan a estos. Y ahí mismo se salieron de la iglesia católica por seguir a estos. Esas personas no van para la salvación, porque están desconociendo la doctrina de Cristo, la de la salvación, y no hace parte de esto que está diciendo Pablo. El Espíritu de Dios sí se les ha dado, póngale cuidado. Recibisteis un espíritu aquí. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes son ellos? Oiga, yo me podría demorar mucho tiempo en esto. ¿Quiénes son ellos? Oiga, papá, mamá, los abuelos, los tatarabuelos y toda esa generación de ustedes, familia, venían con el Espíritu de Dios encima y les enseñaron, los bautizaron de niños, les hicieron la primera comunión, los confirmaron y los sostuvieron en la iglesia de Cristo, católicos. Ellos recibieron el Espíritu de Dios y se conservaban en Dios, pero vino un pastor, les embruteció la mente y les dijo que ahí no estaba Cristo y ahí mismo se salieron.
Y ya no es el Espíritu de Dios el que los guía, ya es un espíritu de la maldad el que los está guiando y los está llevando a la condenación. Eso lo dije desde un principio. Vamos a avanzar con el Evangelio, Mateo 28, 16, 20. Bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Y aquí es donde ya me va dando como vainita a mí, porque todo esto que he dicho durante todo este lapsus de tiempo es esto. Todo lo que yo he dicho en ese lapsus de tiempo es esto. Y es que Jesucristo dice, escudriñando las Escrituras, se le apareció a los 11. Oiga, ¿cómo que a los 11? No 12. ¿Qué significaba los 11? Que nos está diciendo que Él se le apareció después de la resurrección. Recordemos que Judas Iscariote se ha colgado en el madero y de un árbol y quedan 11. Entonces por eso aquí ya reconocemos que se les apareció en la resurrección a los 11. Ya no estaba Judas y todavía no se ha nombrado a Matías. No, Matías se viene a elegir más adelante. Ahí ya descubrimos eso. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Es lo que yo les he dicho durante todo este tiempo. Católicos, que porque el ladrón dice que es católico, que porque el proxeneta dice que es católico, que porque el drogadicto dice que es católico, que porque el sacerdote pedófilo dice que es católico, que porque el político corrupto dice que es católico. Oigan a estos, no señor. Es a los verdaderos católicos, a los que siguen a Cristo, a los que le obedecen sus mandatos. Y mire cómo dice acá: al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. ¿Quiénes dudaron? Yo ya les dije ahorita, su papá, su mamá, sus abuelos, sus tatarabuelos y toda su descendencia de ahí para atrás les venían enseñando una doctrina firme en Cristo. Vino un pastor protestante y les metió en su mente que ahí no estaba Cristo, que en esa Eucaristía no está Cristo. Dudaron. Que no hay necesidad de ir a confesarse con un sacerdote, porque eso no es sino mirar para el cielo y ya queda confesado. Dudaron de lo que papá, mamá y toda su generación les venían enseñando. Dudaron. Aquí está diciendo eso, que unos sí creyeron, los buenos católicos, y otros dudaron, los malos católicos y los protestantes, que dudan que Jesucristo esté en una hostia, que dudan que Jesucristo se convirtió en pan y en vino, que dudan que en la hostia está el cuerpo y la sangre de Cristo. Dudan. Eso está escrito aquí. Algunos dudan. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, y mire lo que se le ha dicho a Jesús para que lo tengamos muy en cuenta: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo el poder es de Jesucristo, todo. Y mire lo que Él dice: como Él tiene todo el poder, Él va a dar una orden. Ojo con la orden que va a dar. Va a dar dos órdenes, dos. Ahorita miro a ver si son dos o son más, pero hasta ahorita son dos. La primera: id pues, tres. Id pues y haced discípulos todos los pueblos. Hay que ir a todos los pueblos a hacer discípulos. Aquí no dice que solo a los adultos, aquí no dice menos los niños, aquí dice que todos los pueblos. Y en todos los pueblos hay de todo: ancianos, jóvenes, viejos y niños. Ir pues y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Quiénes todos los pueblos? Todos. Es una orden que entiende perfectamente la Iglesia Católica y sus discípulos, que deben ir a todas partes a ser discípulos. Y por ello dice la segunda orden: bautizándolos. ¿Y cómo los va a bautizar?
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esas 3 I que hay ahí son muy importantes para que ustedes no piensen que es gratuito, porque así piensan los pentecostales unidos. Los pentecostales unidos dicen que no existe la Trinidad, que no existe el Padre, que no existe el Hijo, que no existe el Espíritu Santo, que Jesús es solo. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay 3 personas, es un solo Dios. Y aquí desmienten eso con esta escritura, con esa I. La I es muy importante. Por eso demarca las 3 personas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No de una sola persona, de 3 personas diferentes. El Padre por un lado, también vayan en el nombre del Hijo y también en el nombre del Espíritu Santo. 3 personas. 3 dioses, no, un solo Dios, es la Trinidad. Y así lo vamos a encontrar en varias partes ese bautismo. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, ahí estaban las 3 personas. Jesús recibiendo el agua. Y de repente dice la escritura que el Espíritu bajó en forma de paloma y se posó sobre él. 2 personas, el Hijo recibiendo el agua y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se posa sobre él. Y una voz en el cielo dice: este es mi Hijo amado, seguidlo, en quien me complazco, seguidlo. Ahí están las 3 personas. Padre en el cielo, el Hijo recibiendo el agua y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Ahí están los 3. Y en las escrituras también está, que tendría que ponerme a buscar capítulo y versículo, donde dice: 3 personas hay en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Está escrito en la Biblia. Si alguien quiere que le diga dónde está, llámeme y yo se lo busco, pero es fácil de encontrar. Y cuando Moisés recibió al Señor, cuando el Señor iba a decirle que Sara, su mujer, iba a quedar a luz, Moisés ve venir 3 personas. Ve venir a 3 personas y lo que dice Moisés es: mi Señor ha venido a visitarme. Sí, porque si eran 3, porque no dijo mis señores han venido a visitarme. Y cada vez en ese texto vamos a encontrar que él ve 3 personas, pero habla como si hubiera un solo Señor, un solo Dios. También lo vamos a encontrar ahí. Por lo tanto, toda doctrina alejada de la Iglesia Católica que no crea en la Trinidad está perdido. Y viene el tercer mandato: enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Todo lo que yo os he mandado. ¿Qué hizo Jesús durante 3 años? Durante 3 años enseñarle a sus discípulos todo lo que ellos deberían ir a predicar. Enseñándoles a obedecer, a guardar todo lo que yo les he enseñado. No enseñar lo que a ustedes les dé la gana. En la Eucaristía, ahí no está Cristo. El sacerdote no tiene poder. Los niños no se deben bautizar. La Virgen no es virgen. La Virgen tuvo más hijos. Los santos no, son demonios. El Papa, nadie creó el Papa. Y toda estupidez que le ocurren a los protestantes. Amigos, espero que hayan entendido todo esto. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.